Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte infinitas gracias, Señor, porque eres tú quien permite que hoy nos reunamos. Nos reunamos, Señor, en tu santo nombre para poder aprender más. Por eso te pido que abras nuestro corazón a tu santa gracia, Señor. Yo pongo, Señor, toda mi pequeñez, mi miseria en tus manos. Te pido, Señor, que no sea yo, sino tú, Señor. Que hables a través de mí, que yo sea un instrumento fiel y dócil en tus manos, Señor, para que pueda llevar tu palabra, tu saber, el saber que tú me has dado, Señor, con asertividad a cada corazón, a cada hogar, Señor. Te pido, Señor, por todas estas mujeres y hombres que han entrado, que están, Señor, con un corazón dispuesto y abierto para querer aprender más, para aprender, Señor, cómo comunicarse mejor con sus hijos. Te pido, mi amado Señor, que todo lo que tú traes hoy para darnos, abra, Señor, esos corazones y derrames gracias, Señor, y que a partir de hoy puedan ver, Señor, en cada familia una diferencia grande en la comunicación y que eso, Señor, lleve a unos lazos muy profundos entre padres e hijos. Amado Señor, ponemos esta reunión y ponemos cada familia presente y ausente en tus santas manos. Te pedimos, Señor, por la conversión del mundo entero, por la sanación del mundo entero, en el nombre poderoso de Jesús y por la intercesión de nuestra Santísima Madre y de San José. Amén. Amén. Bueno, nuevamente le doy las gracias a las personas que están apenas conectándose. Le doy gracias a Germán, bendito entre las mujeres. Germán, bienvenido. Y bueno, de verdad que esta es una gracia que el Señor nos está dando. Lo que traigo hoy para ustedes es la comunicación entre padres e hijos. Orando y discerniendo después de que Tulay me llamó y me dijo sobre esta charla, creo que en este momento hay mucha angustia, no solamente porque estamos encerraditos, sino por lo que está pasando en nuestras casas. Hay un tema muy de moda que es el manejo de emociones. Sin embargo, las emociones muchas veces se presentan precisamente porque no hay una buena comunicación. Entonces fue el tema que el Señor puso en mi corazón para empezar, porque la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a continuar. Y dependiendo de lo que veamos hoy, aprendamos hoy, donde quedemos hoy, pues continuaríamos la siguiente semana y vamos a ver un poco también de cómo manejar estas situaciones especiales en este tiempo con nuestra familia. La dinámica pues va a ser, yo les voy a poner un PowerPoint, vamos a ir aprendiendo ese PowerPoint porque creo que la mayoría de las personas somos muy visuales, también por si ustedes quieren tomar foto a esto audiovisual que les voy a pasar, para que así pues puedan tener esas herramientas, si quieren escribirlas, pero así pues las van a poder guardar para que las recuerden y para que las vayan poniendo en práctica en sus casas. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat. Es posible que yo la responda al final, dependiendo cómo vea la dinámica también, para de pronto no parar y no perder el hilo. O quizás, no sé, Zuli, si se pudiera levantar la mano y tú le des paso en el audio para que pudieran hacer una pregunta. Vamos a tratar de que si alguien tiene una pregunta, poderla responder a nivel general, no por el chat, sino a nivel general, por si alguna otra persona tiene la misma inquietud. ¿Listo? Entonces, bueno, denme un segundito, yo soy nueva en esto, estoy aprendiendo, así que a veces me cuesta. Zuli, ¿me das por favor acceso para compartir el documento? Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con aprender un poco acerca de qué es la comunicación. Me voy a poner esto que acá arriba, lo puedo poner así. ¿Qué es la comunicación? Veamos un poco de lo que es la etimología de la comunicación y viene de comunicare, o sea, ponerse en común acuerdo. La definición dice que la comunicación es el fruto de la necesidad natural
que tenemos todos de ponernos en contacto con los demás. Fíjense lo importante que es ponernos en contacto, relacionarnos con otras personas. Esto más adelante lo vamos a ir entendiendo mejor. Necesitamos comunicarnos para compartir emociones, sentimientos, acciones, pensamientos y conocimientos. Pero lo básico es que necesitamos ponernos en contacto, relacionarnos con otras personas. ¿Qué se necesita para que haya esa comunicación? Bueno, nosotros creo que aprendimos casi desde primaria, ¿verdad? Que necesitamos un emisor, un receptor y un canal. El emisor codifica el mensaje, lo envía a través de un canal. Ese canal puede ser verbal o no verbal, y lo lleva a un receptor que decodifica ese mensaje que acaban de enviar. Dice entonces que dentro de ese mensaje debe haber un código común, un mismo idioma, un nivel cultural. Sin embargo, cuando nosotros nos comunicamos con nuestros hijos, a veces no hablamos el mismo idioma. Y cuando digo no hablamos el mismo idioma, no es solamente porque a veces no sabemos el inglés perfectamente o porque estamos en otra cultura, sino que lo hacemos porque hay una generación muy diferente entre nuestros hijos y nosotros. Pensemos, por ejemplo, en que una mamá dio a luz joven. Digamos que por muy joven, llevamos alrededor de unos 15 años de diferencia entre nuestros hijos. Una mamá muy joven sería una mamá de 12 años. Igual estamos hablando de una década de diferencia. ¿Y qué se dice entonces entre los papás que llevamos 2 décadas o más de diferencia? La generación entre nuestros hijos y nosotros es muy grande. Por lo tanto, ya pareciera que no hablamos el mismo idioma. Por eso a veces es difícil comunicarnos con ellos. Para ello entonces es que vamos a ver todos estos tips que les traigo hoy para que haya un mejor código y entonces haya una mejor comunicación. Las formas de comunicación son verbales y no verbales. En las verbales hay muchas ocasiones en que se actúa como reguladora del proceso. Eso contribuye a que haya un amplio significado del mensaje. En la no verbal dice que cumple con mayor número de funciones, porque por ejemplo si vemos los dibujos que les traigo ahí, está muy claro, ¿no? La manito así está bien. El Señor dice no hablar, pero muchas veces ese mensaje no verbal, sobre todo en la época de la generación que estamos, que hay mucho lenguaje escrito, nos lleva a que nosotros podamos malinterpretar lo que se está escribiendo. Yo, de verdad que hasta a mí misma me ha pasado muchas veces que he mandado un mensaje y quizás no lo interpretaron de la manera como yo lo quería enviar, porque por escrito se presta a que haya equivocaciones en eso. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando nos vamos a expresar verbal o no verbalmente, porque ahora ha cambiado un poco esa comunicación. ¿Cómo nosotros nos comunicamos? De acuerdo a cómo nosotros nos comuniquemos, es que nuestros hijos van a aprender a comunicarse. Si nos comunicamos con gritos, pues ellos van a aprender a gritar. Nosotros somos su ejemplo, y si no somos pasivos, pues podemos tener una mayor armonía. Acuérdense que la personalidad del niño se va desarrollando prácticamente desde el día 1 en que nace, se va desarrollando hasta alrededor de sus 7 años. Hemos escuchado que los niños son unas esponjas, que todo lo que escuchan, todo lo que ven, todo lo absorben, y es cierto. Muchas veces, por ejemplo, yo escucho papás que no se dicen una mala palabra. No, porque es que el niño está jugando, pero tu niño está escuchando y seguro que está grabando esa palabra. Nosotros somos su ejemplo y no nos damos cuenta que cuando nosotros gritamos en casa, eso es lo que estamos transmitiendo y eso es lo que les estamos enseñando a los niños. Es muy importante nosotros realmente estudiarnos y saber
cómo nosotros estamos transmitiendo esos mensajes, porque no nos damos cuenta. Quiero contarles algo muy personal, solamente para que vean cómo incide tanto lo que uno trae en su maletica, ¿no? Nosotros somos colombianos, ya muchos se dieron cuenta, y yo un día escuché a mi hija que decía, ay, yo tan boba, ay, yo tan tonta. Yo le decía, claro, de manera consciente que yo lo estaba escuchando, yo le decía, no te digas así. Pero me llamó la atención de que ella lo dijera y yo dije, espérate que a ver qué está pasando. Me di cuenta que yo también lo decía. Cuando se me quedaba no sé, la estufa prendida, cuando se me olvidaba hacer algo, ay, yo tan boba, no lo hice. Y dije, ¿y yo por qué digo eso si yo conscientemente sé que no es un buen mensaje para uno? Entonces me puse a prestar atención y dije, ¿yo de dónde saqué eso? Ok, me puse a mirar alrededor y efectivamente mi mamá y tías, que son mi mayor influencia, lo decían. Así que dije, ¿y por qué mi mamá lo dice y mis tías lo dicen? Me fui un poco más allá y llegué a que la mayoría de los colombianos, por no decir que todos, tenemos ese vocabulario. O sea, es algo cultural. En nuestra cultura se maneja mucho eso. Yo tan bobo, yo tan tonto, cuando nos equivocamos en algo. Entonces, fíjense en la incidencia que tenemos nosotros, no solamente a nivel personal, familiar, sino cultural. Por eso es que es importante entonces empezar a evaluarnos a nosotros mismos, a prestarnos atención, y cuando veamos que algo está pasando en el niño o en el joven, pues tener en cuenta de que es posible de que nosotros mismos seamos los que les hemos enseñado ese comportamiento. Y bueno, hay que tratar de reversarlo, por supuesto. Créanme que sigo trabajando en eso porque fue algo que aprendí desde niña. Así que es importante estar consciente de lo que nosotros estamos haciendo y diciendo y nuestra forma de comunicarnos, porque eso es lo que ellos van a aprender. Después ustedes pueden pensar como que este niño, ¿por qué grita? Este niño, ¿por qué habla de esa manera? Fue porque lo aprendió. Definitivamente lo aprendió. Estos son comportamientos aprendidos. Entonces, fíjate si eres tú, si es un hermanito, si es un amiguito, de alguna parte, el niño o la niña ha aprendido a comunicarse de esa manera. Entonces, en los niños pequeños, ellos manejan un lenguaje subjetivo. Se dice subjetivo que es una percepción, opinión o argumento que corresponde al modo de pensar propio. O sea, la percepción que tiene el individuo y puede decir, por ejemplo, creo que está triste, pero eso no significa de que esa otra persona esté triste. Pero el niño pequeño tiende a pensar de esa manera, no en un lenguaje objetivo, el cual nos menciona cosas concretas, como por ejemplo, hoy es 5 de mayo, hoy es 1 de diciembre. Entonces, es importante nosotros ir entendiendo cuál es la manera en que los niños se expresan, porque partiendo de el entender que los niños se expresan de esa manera, pues podemos entonces empezar a aplicar los tips que traemos hoy. ¿Cuál es la incidencia de esas estrategias de comunicación? Va a incrementar el autoestima del niño, la confianza en sí mismo, afirma su relación con los demás, hace una vida mucho más placentera y sobre todo va a crear unos vínculos afectivos con su familia, con sus padres, muy sólidos. Y eso le va a llevar a que su relación con los demás sea mucho, mucho más estable. Vamos a empezar a ver cuáles son esas estrategias para hablar con niños pequeños. Vamos primero, toda esta primera parte es cómo hablar con niños pequeños y más adelante cómo hablar con adolescentes. Entonces, la comunicación de aceptación en los niños pequeños, ¿qué significa? Cuando los niños saben que usted los acepta tal y como ellos son, entonces pueden crecer, cambiar y sentirse bien con ellos mismos. Cuando los niños se sienten bien con ellos mismos, tienen mayor posibilidad de llevarse bien con los demás. Quiero aquí hacer un pequeño paréntesis en cuanto a esa aceptación de los niños. Yo me acuerdo que un día me llama una señora a pedirme terapia para su hijita.
Su hijita justo estaba entre los 6 años para cumplir 7 años. Y ella me decía, yo no entiendo qué le pasó a mi hija. Mi hija era una niña feliz, mi hija era una niña tranquila, mi hija se podía levantar en la noche y no tenía problema. Y ahora, después de grande, fue que le dio por tener miedo. Ahora le tiene miedo a todo, ahora cree que se va a entrar un ladrón por la ventana, ahora cree que todo lo malo le va a pasar. Y yo no entiendo qué fue lo que le pasó. Bueno, lo que pasa es que a los 7 años es donde realmente los niños desarrollan esos miedos. A los 2 años, los niños se dan cuenta de que el mundo no es solamente ellos. Hasta alrededor de los 2 años, el niño, la niña, ven el mundo como algo compacto. Como que papá, mamá, yo, la mesa, todo es una sola cosa. Ellos no distinguen mucho. Ya ellos empiezan a aprender ese lenguaje que ustedes mismos les van enseñando. Por ejemplo, pon esto encima de la mesa. Entonces va relacionando mesa, asiento, mamá, papá, yo, mi juego. Y ahí empieza a irse separando de ese mundo, a entender que el mundo no es algo compacto. A los 7 años, alrededor de los 7, 8 años, se define, no es que esté completamente madura, pero se define más lo que es la personalidad del niño. Al desarrollarse esta etapa del niño, ellos empiezan a ver ya el mundo también un poco fuera de sí. Ya los niños son mucho más conscientes de lo que pasa. Entonces, el niño, por ejemplo, antes él no sabía que era una mala noticia, ¿sí? Y mucho menos en el mundo que nosotros vivimos, porque por supuesto hay otro tipo de culturas en donde ellos sufren mucho. Por ejemplo, la cultura de Haití, que es una cultura donde nosotros tenemos una fundación, ayudamos en una fundación. Ellos desde que nacen en precariedad, así que pues la cultura de ellos hace que ellos tengan un tipo de desarrollo un poco diferente. Pero donde nosotros estamos ahora mismo, o la gran mayoría de nosotros, los niños son bastante protegidos. Entonces, el niño empieza a identificar que hay una mala noticia a partir de esta edad. Por eso es que ya él empieza a darse cuenta, o ella empieza a darse cuenta que es posible que haya un accidente. Empiezan a entender un poco más el significado de que mi papá o mi mamá no estén. Entonces, ahí es donde empiezan a desarrollar los miedos, porque ya saben que algo malo puede pasar. Por ejemplo, en esta edad es cuando se desarrolla, en inglés se llama Anxiety Separation Disorder, ansiedad por separación, que básicamente es un miedo que el niño tiene constantemente de que su papá o su mamá no regresen, que se vayan a morir, que no lo vuelvan a ver. Entonces no quieren que salga de la casa o no se quiere quedar en casa de los abuelos y quiere estar a toda hora pegado del papá o de la mamá, porque ya empiezan a entender que es posible que estas cosas sucedan. Empiezan a desarrollar miedos, como por ejemplo los monstruos dentro del closet. Eso es uno de los miedos muy comunes en los niños. Entonces, cuando hablamos de comunicación de aceptación, es entender que al niño le está pasando esto, aceptar que el niño está pasando por una etapa de estas, ¿sí? Porque si le decimos, no tengas miedo, no seas bobo, ahí no hay nada, no pasa nada, pues no estamos haciendo una aceptación de los sentimientos que está teniendo ese niño. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se empieza a fragmentar no solamente la comunicación, sino que se empieza a fragmentar la confianza que ese niño te puede tener. Porque si mi papá y mi mamá, que son mis héroes, porque a esa edad nosotros somos héroes de nuestros hijos, y si ellos, que son mis héroes, los que me ayudan, los que me protegen, no me cree, no me ayuda, me está regañando, entonces ¿en quién puedo confiar? ¿Ven? Y eso se va a ver más adelante en la adolescencia. Muy importante entonces que nosotros podamos hacer esa aceptación del niño. ¿Tienes miedo? ¿Y por qué tienes miedo? Hay un monstruo dentro del closet. Ok, vamos a mirar juntos a ver si hay ese monstruo. Quiero mostrarte que no hay ningún monstruo aquí. Quiero que sepas que yo estoy contigo, que yo te voy a acompañar. ¿Sí? Vamos a darle seguridad a los niños y bueno, en algunos casos desafortunadamente sí se requiere tener una terapia para ayudarle al niño a manejar ese tipo de ansiedad y de miedo que se empieza a desarrollar en esta edad.
Es importante utilizar abridores de puertas. ¿Qué significa eso? Son invitaciones para decir algo más, para que el niño pueda empezar a expresar más, a compartir más sus ideas y sus sentimientos. Cuando nosotros no utilizamos esos abridores de puertas, lo que estamos es cortando la comunicación con los niños. Una de las quejas que tienen a veces los papás es que este niño habla demasiado. Una cosa que es importante también aprender, para las personas que no lo sepan, los varones, y esto es porque así nos diseñó Dios, los varones desde chiquiticos hasta adultos y hasta que se mueran, los varones siempre hablan menos. De hecho, el niño, el varón, muchas veces se tarda más en hablar que una niña. Las niñas siempre vamos a hablar más. Eso genéticamente somos así. Entonces yo a veces escucho a las mamás quejarse porque esta niña parece una lora, esta niña sí que habla, y como que desesperan. Acuérdense, volvemos a lo mismo, de que de acuerdo a cómo nosotros nos abramos a esta comunicación, es que ellos nos van a tener a nosotros confianza. Voy a hacer otro paréntesis aquí para hablar acerca de Dios. Para nosotros Dios es todo. Dios es omnipresente, omnipotente. Dios es el que nos cuida, el que nos provee, el que nos da, el que nos ama, el que nos protege. Si nosotros pensáramos en lo que es Dios para nosotros, ¿quién es la persona que más cerca está de parecerse a Dios para un niño? Nosotros como padres. Porque aunque nosotros le estamos enseñando al niño de quién es Dios y que arriba está papá Dios y que Dios nos ama, para él y para ella eso no es todavía cierto. Usted representa a ese Dios, usted representa todo lo que usted le dice a su hijo que es Dios, es usted el que lo está representando. Y es cierto, porque si nosotros nos vamos más a mirar un poco más el concepto teológico, nosotros como padres, papá, mamá, somos co-creadores con Cristo. Cuando papi y mami se unen y ponen esa semilla, estamos dando el cuerpo de ese hijo y Dios está dando el alma. Él es el creador de nosotros y nosotros somos co-creadores de nuestros hijos. Entonces, en realidad, nosotros estamos llevando a nuestros hijos en los primeros años ese papel de Dios. Somos nosotros los que los cuidamos, los protegemos, los atendemos, les proveemos todo lo que nosotros sabemos que da Dios. Por eso es que es tan importante la relación que usted pueda llegar a tener con su hijo desde los primeros años. Entonces, decíamos que esos abridores de puertas son muy importantes porque en vez de decirle, cállate que tú estás hablando mucho, es invitarlos a que, al contrario, hablen más. Por eso usamos estos abridores de puertas. Ejemplos para eso. Ya veo. ¿Y qué te parece si, realmente, cuéntame más, dilo otra vez? Esto está ayudando al niño a que desarrolle su lenguaje, que desarrolle su confianza en usted, que desarrolle autoestima, que desarrolle seguridad. Pero si por el contrario nosotros le decimos a nuestros hijos, cállate ya, me tienes cansado, por favor, habla más tarde. Estamos diciéndole todo esto, estamos coartando esa expresión del niño y por supuesto todo esto que les había dicho que se desarrolla de buena manera, como el autoestima, por el contrario estamos coartando a ese niño, ¿no? Y le estamos haciendo personas tímidas, personas dependientes. Entonces, por eso pues es tan importante utilizar eso y al contrario, y llevar al niño a que hable más. Yo sé que esto quizás no es tan fácil y más para nuestro tiempo porque mantenemos a la carrera, pero siempre es muy importante sacar tiempo de calidad. Y ojo que estoy diciendo tiempo de calidad y tiempo de calidad no significa 5 minutos al día. Para que haya tiempo de calidad tiene que haber tiempo. O sea, yo no puedo pensar que en 5 minutos yo me comuniqué con mi hijo y desarrollé todos estos valores en él. Definitivamente tengo que tener tiempo para el niño. Y ese tiempo se puede dar en cualquier momento. Cuando estás cocinando, cuando están estudiando, cuando están viendo la tele, en cualquier momento, cada pregunta que su hijo haga,
cada inquietud que su hijo tenga, cada comentario que haga, es una oportunidad para que ustedes le puedan enseñar y les puedan demostrar que están ahí para ellos. Escuche atentamente. Ellos se dan cuenta si nosotros estamos o no estamos ahí para ellos. Nosotros sabemos que ahora mismo, nosotros mismos, los adultos, estamos conectados al teléfono todo el tiempo. Tú puedes estar con tu hijo, de hecho puedes estar jugando, no sé, un juego de mesa, puedes estar empujando su bicicleta, puedes estar haciendo tareas, pero si tú estás en el teléfono, tu hijo sabe que no le estás prestando atención. Entonces, es importante que nos desconectemos un poco de eso y ellos sepan que tenemos atención en ellos y que estamos escuchándolos atentamente. Use mensajes tú. Esto lo puse en rojo porque más adelante vamos a ver en los adolescentes que esto se invierte. Ya no van a ser mensajes tú, van a ser mensajes yo y eso lo explicamos en un rato. Use mensajes tú para reflejar ideas y sentimientos de los niños. ¿Cómo se dice? Los mensajes tú describen esos sentimientos e impulsan a los niños a expresar sus problemas. O sea, es siempre tratar de abrir la comunicación con el niño porque a esa edad él o no se sabe comunicar bien o es un niño muy callado o si es un niño que está conversando mucho, ayúdelo a que canalice lo que quiere realmente expresar. Ejemplo, ¿tú estás triste porque murió tu perro? ¿Tú estás molesta porque no ganaste? Por ejemplo, un niño que se moleste por algo, ¿verdad? Están jugando un juego de mesa, el niño se enoja porque no ganó, tira todo, hace un berrinche, pero no expresa nada. O lo expresa no verbalmente y no está hablando acerca de sus sentimientos. Entonces, es importante que nosotros podamos precisamente abrir a ese diálogo. Una de las cosas que yo siempre trabajo con los niños cuando llegan a la oficina es enseñarles a expresar sus sentimientos. Porque si tú le preguntas al niño, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿O mal? ¿O eso no es expresar un sentimiento y es importante que les vamos enseñando. De hecho, a veces llegamos adultos y no sabemos cuáles son los sentimientos que tenemos. Siempre es como que, oh, bien, o no, estoy con la depre o algo así, pero no identificamos bien esos sentimientos. Entonces es muy importante que les enseñemos que a veces estamos enojados, a veces contentos, a veces frustrados, tristes, contentos, en fin, diferentes tipos de sentimientos y emociones. Entonces, con estos mensajes tú estás abriendo la puerta para que los niños aprendan a irse expresando con las frases o las preguntas claves que lo lleven al niño a identificar. Y si no, tú le ayudas a identificar. Por ejemplo, tú estás molesta porque no ganaste. Un niño cuando está pequeño regularmente te va a decir la verdad. Sí, estoy enojada porque no gané. Y ya ahí se abre para el diálogo. Diga haz. Trate de decirle a los niños qué hacer en vez de decirle qué no hacer. Aquí también quiero explicar la parte del no hacer, esa palabra no. No sé si a ustedes como padres les ha pasado o han escuchado que los niños tienen una etapa del no. Mi amor, tráeme esto, no. Ven a comer, no. Eso es alrededor como de los 2 años, ¿verdad? 2 años, 2 años y medio. La etapa del no. El niño siempre dice no. Si nos vamos un poco más atrás, nos vamos a dar cuenta que fuimos nosotros los que les enseñamos a decir a todo no. ¿Por qué? Porque le decimos no toques, no cojas, no te subas, no hagas esto, no hagas lo otro, no contestes así, no grites. Siempre le estamos diciendo no, 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 no. Entonces, los niños están aprendiendo esa palabra y seguido, la próxima etapa va a ser que ellos te van a decir a ti todo que no. Por eso es que es importante enseñarles siempre de una manera positiva. Trate de decirles qué hacer en vez de decir qué no hacer. No te subas allí. Voy a decirles, hijo, bájate de allí porque te puedes caer. ¿Ves? Es lo mismo, pero sin la palabra no. O sea, no les estamos hablando de manera negativa. Es como yo le digo a veces a los adultos que les decimos, y esto, claro, es cultural también y cultural de nuestra cultura latina.
en donde nos han enseñado a pensar, nos han programado a ser negativos. Entonces, casi siempre utilizamos la palabra no al principio. Por ejemplo, no olvides llevar la llave. Lo ideal sería decirle, recuerda llevar la llave. ¿Sí? Pero siempre estamos utilizando ese no. Entonces, todo esto que les estoy diciendo es para que nos empecemos a evaluar nosotros mismos y a mirar y a cambiar un poco nuestro propio lenguaje para poderlo, pues, enseñar de una mejor manera a ellos. Hablemos con y no a los niños. Hablar con los niños implica una conversación bilateral. Hablar a los niños es una conversación unilateral. Cuando nosotros estábamos pequeños, todos los que estamos aquí, que ya somos grandecitos, quizás nos hablaban incluso no verbalmente. Nos torcían los ojos, nos hacían así, y ya nosotros sabíamos que teníamos que correr y qué teníamos que hacer. Era una conversación unilateral y éramos muy obedientes. Ahora, por toda la apertura que hay, porque estamos en una generación diferente, los niños no están en eso. De hecho, los mismos países consideran de que eso es un abuso, porque el niño puede empezar a desarrollar ese voz, ese voto dentro de la familia, o sea, puede empezar a desarrollar un criterio propio. Y eso se lo empezamos a enseñar desde que están pequeños. Eso nos va a ayudar o asegurar de que ellos en la adolescencia van a poder decir no a muchas cosas. Van a poder estar seguros porque tienen un concepto propio de las cosas. Pero cuando nosotros les enseñamos o les hablamos siempre de una manera unilateral, es haz esto, haz lo otro, no hagas, ¿sí? Es probable también que en su adolescencia, pues ellos obedezcan a esos patrones del que le está diciendo fuma esto, haz lo otro. Ejemplo, ahora necesito ayuda para recoger todo esto. No decir, seguro que tú hiciste este tremendo desorden. Aquí muy importante, no asumir. Y esto es un tip de comunicación a nivel general, no solamente con los niños, con nuestros esposos, esposas, mamás, compañeros de trabajo. El asumir siempre va a ser un obstáculo para la comunicación. Porque cuando nosotros asumimos, estamos culpando al otro. ¿Y cómo reacciona el otro? Seguro no va a reaccionar bien. Entonces, es dejar de asumir, ¿no? Seguro que tú hiciste este tremendo desorden. Es o preguntar o decirle, bueno, ahora creo que necesitas ayuda para recoger todo esto, o yo te ayudo a recoger esto. Asegúrese siempre que tiene audiencia. ¿Qué significa eso? Asegúrese que su hijo realmente le está prestando atención cuando usted le está hablando. En este lado del mundo, lo que a los niños más les gusta hacer es jugar. Y digo a este lado del mundo porque cuando fui a Haití y hice esa pregunta, todos los papás me dijeron que lo que más le gustaba hacer a su hijo era estudiar. Y yo me quedé aterrada de eso. Yo pensé que todos los niños en el mundo lo que más les gustaba era jugar. Pero como allá la gran mayoría de los niños no tienen acceso a la escuela, ellos anhelan mucho estudiar. Entonces es diferente de ese lado. Bueno, les decía que es importante asegurarse que tenemos una audiencia, o sea, asegurarse de que el niño realmente le está prestando atención a usted en ese momento, porque es posible que esté jugando, esté entretenido en otra cosa. Entonces, si no estamos cerca del niño, y ahora voy a decir otras maneras de acercarnos, si no estamos cerca del niño para que nos escuche bien, pues después vamos nosotros a terminar gritando, a pensar que es un grosero, que no nos presta atención, pero bueno, somos nosotros los que nos tenemos que asegurar de que realmente el niño está ahí y está dispuesto a escucharnos. Haga sencillos sus pedidos. A veces lo que hacemos es que damos una retahíla. Retahíla en colombiano significa algo muy grande. ¿Y qué quiere decir esto? Que los niños no captan todo lo que tú le estás diciendo. Acuérdense que el lenguaje de ellos es un lenguaje más limitado que el de nosotros. Entonces, es importante que usted haga esos pedidos sencillamente, que usted le diga exacto y concreto lo que usted quiere. Pida las cosas importantes con firmeza. ¿Qué significa esto? Que es muy importante que sí desarrolle usted una autoridad.
porque lo que estamos viendo en este momento, y lo vamos a ver más adelante con lo de los adolescentes, es que se está desarrollando un miedo muy grande de que los padres le hablen a los hijos. Entonces, no podemos permitir eso porque si no, entonces en la adolescencia no vamos a poderlos ayudar. Entonces, sí es importante que usted desarrolle esa autoridad con sus hijos y para eso es importante hablarles con firmeza, pero con amor. Asegúrese que su tono de voz sea el adecuado de su mensaje. A veces queremos decir algo, pero lo dijimos de una manera tan abrupta que el niño quizás le dio miedo y no entendió lo que usted le quería decir. O estamos gritando y por supuesto esto genera también miedo en el niño. Hable firmemente y dé a los niños razón de su pedido. O sea, por favor, recoge los zapatos porque el cuarto debe estar organizado. Eso es importante cuando les decía acerca de que ellos estén prestando atención, que tengan audiencia. Háblele al niño a nivel de los ojos. Para eso es importante de que, por ejemplo, si es un niño pequeño, vamos a pensar en un niño de 3, 4 años, o usted se baja a hablar con el niño para que usted quede del tamaño del niño, o usted sube al niño en una mesa para poder que él quede al nivel suyo. Cuando le hablamos, si el niño está abajo y usted está arriba, y más si ponemos las manos en la cintura, ellos nos están viendo como que un monstruo grande que me va a decir algo malo, y muchos niños desarrollan miedo a sus padres. ¿Qué va a pasar? Que no van a desarrollar confianza para hablarles más tarde, más adelante. Entonces es importante que siempre trates de hablarle al nivel del niño. Sea cortés, deje a sus niños contar sus historias. Esto es un poco de lo que les hablaba al principio. Ellos son muy conversadores, tienen una etapa en donde son muy conversadores. Es una etapa que pareciera que es larga, pero en realidad no lo es tanto y nos damos cuenta de eso ya en su adolescencia, cuando ya no quieren contarnos nada, cuando son huraños, encerrados, y ahí anhelamos de que tuviéramos otra vez esos momentos. Entonces, entre usted más le permita a su hijo, a su hija contar sus historias, esto va a hacer que haya más confianza y que más adelante ellos también continúen hablándole a usted, porque si usted le ha prestado atención, si ellos sienten que usted le ha escuchado, cuando sean adolescentes van a decir, sí, es que yo sé que mi mamá está para mí, yo sé que mi papá está para mí, pero si usted desde chiquito, desde que él está pequeño, no lo escucha, lo manda a callar, él va a crecer pensando, ¿para qué le cuento a mi mamá? ¿Para qué le cuento a mi papá si nunca me escucha? Háblele con gentileza. Y quiero, para cerrar esta parte de los niños pequeños, traer este salmo donde dice, he aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es fruto del vientre. Nosotros somos bendecidos al tener hijos. Recuerden que en el Antiguo Testamento se hablaba de que una mujer, una familia era bendecida entre más hijos tenía. Una mujer que no pudiera tener hijos era como una mujer que era mal vista por la sociedad porque Dios no la había bendecido. Yo sé que en nuestra sociedad uno es suficiente y dos son multitud. Antes no, quizás ustedes lo puedan ver en sus mismas familias, nuestras abuelas. Mi abuela tuvo 10. Ya mi mamá fue la que más tuvo dentro de sus 10 hermanos, tuvo 4. Y los demás todos tuvieron 1. Ya 2 eran demasiados. Sin embargo, el Señor nos dice que son un don de Él y que es una recompensa que Él nos está dando. Así que nosotros tenemos un papel muy, muy, muy importante. De hecho, hay otro versículo en la Biblia en donde habla acerca de la bendición que nosotros tenemos y la corona que nos vamos a ganar en el cielo por educar bien a nuestros hijos. Vamos a pasar ahora entonces a cómo es la comunicación con los hijos adolescentes. Zuli, voy a parar aquí un momento por si alguien tiene alguna pregunta acerca de ese tema anterior. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre? Déjame, voy a mirar acá en el chat qué dice. Sí, Carolina. Carolina, ok, Carolina, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta?
Ok, en este momento yo estoy experimentando con mi hija, ya tiene 7 años, y ella no ha sido una niña muy dócil, pero desde que estamos aquí, desde la cuarentena, desde que estamos encerrados, he estado sintiendo que cualquier situación que le está ocurriendo está como agresiva. De todo lo que dijiste, pues pienso que hay errores porque todos nos desesperamos en esta situación de encierro, pero ¿qué tip pudiera tener como para que en este proceso ella no reaccione tan agresivo por cualquier cosa que se le diga que no? Gracias, Carolina. Mira, la próxima semana vamos a hablar un poco más también acerca de cómo manejar esas situaciones. Sin embargo, puedo adelantarte que primero que todo nosotros debemos evaluarnos nosotros mismos, precisamente por lo que tú dijiste. En esta cuarentena, todos nosotros estamos teniendo esta situación en que nos sentimos encerrados. Muchas personas se sienten que están encerradas. Entonces, parte digamos, del estrés que están experimentando los niños viene generado por el estrés que están generando los padres. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de que nosotros también estamos estresados. Estamos estresados porque no estamos acostumbrados quizás a tener a los niños el día entero en la casa, a estudiar desde la casa. O sea, todo esto ha generado un estrés muy grande para el adulto. Entonces, la recomendación sería, hay que empezar a aprender a cómo nosotros mismos manejamos ese estrés, cómo nosotros podemos abrirnos un poco más a esa ayuda mía para ofrecérselo al niño. Y parte de eso, pues definitivamente es tener un horario para mí mismo, tener descanso para mí mismo, tratar si estás con tu esposo, cómo quizás repartirse en esas tareas, porque ahorita mismo estamos todos en la casa trabajando y haciéndolo de la casa. Entonces es importante ahí también tratar de poder combinar esas actividades que tenemos, porque todos hemos tenido que aprender a vivir de esta manera, ¿no? Hemos tenido que aprender a compartir espacios, a estar todo el tiempo. Es importante también entender cuando una persona se sienta así estresada, porque muchas veces entonces uno está estresado y estresa a los demás. So, esa persona que está estresada, de qué manera puede tomarse su tiempo, calmarse y regresar. Okay. ¿Alguien más? Ok, aquí hay una pregunta. Dice, la cultura americana es muy diferente a la cultura hispana. Se ven errores con adolescentes en la actualidad de irrespeto a los padres. ¿Cuál es su consejo? Los padres hispanos tienen miedo de tener autoridad con los hijos porque los amenazan con llamar a la policía. ¿Qué pueden hacer? Bueno, vamos a mirar entonces la parte de los adolescentes primero y regresamos a esta pregunta. ¿Les parece? ¿No hay ninguna otra pregunta de este tema? Bueno, vamos entonces a continuar. Estábamos aquí. Entonces, estábamos hablando acerca de la comunicación con los hijos adolescentes. Y aquí voy a empezar en los errores al comunicarnos. ¿Por qué? Porque esta es una etapa muy diferente en donde, si bien al principio con los niños pequeños perdíamos la paciencia, esta es una etapa en donde eso se puede exageradamente agrandar. Porque aquí es donde ya ellos empiezan a medir como fuerzas con uno. Me acuerdo un día que estaba viendo una homilía y esa homilía el sacerdote decía que no son adolescentes sino aborrecentes, porque como que no, sentimos que no los podemos aguantar en esa etapa. Y es porque en esta etapa, así como bien les decía, los niños a los 7 años saben que ya mi mundo no soy yo solamente, ni mi mamá, sino que hay cosas que pueden pasar. En la adolescencia ya nosotros dejamos de ser los héroes de los niños. Ya ellos no quieren pasar tiempo con nosotros, ya empiezan a desprenderse de nosotros, empiezan una vida mucho más social.
Entonces, todo esto, por supuesto, trae muchas complicaciones porque incluso papás y mamás no estamos acostumbrados a que nuestros hijos no quieran pasar tiempo con nosotros, se los queremos exigir, empieza también el tema de los amigos, así que pues ya hay un conflicto muy grande y uno de esos conflictos grandes también es que ellos pareciera como si crecieran de noche, se acuestan pequeños y se levantan grandotes y entonces hay una ambivalencia muy grande para ellos porque se ven al espejo, se ven grandes, pero por dentro se sienten niños, niños para que mi papi y mi mami estén allí, para que me den plata, para que me resuelvan problemas, pero estoy grande para hacer lo que yo quiera. Y asimismo nosotros tenemos esa ambivalencia. Son nuestros niños para que hagan lo que nosotros queremos y son adultos para tener responsabilidades. Entonces nosotros mismos confundimos mucho ese lenguaje con ellos. Por eso empiezo en los errores al comunicarnos. Entonces uno de los errores es generalizar. Tú siempre, tú nunca me ayudas, tú nunca me pones atención, tú siempre me gritas. Y esto para todos, ¿no? Deberíamos de quitar de nuestro vocabulario estas palabras siempre y nunca, porque no son reales. Nosotros vamos a ver de verdad que nunca va a ser un nunca y tampoco va a ser un siempre. Hay momentos, pero no siempre. Criticar y calificar negativamente a la persona. Eres un malagradecido, eres un inconsciente o no sirves para nada. Eso es muy degradante para los adolescentes. Y una cosa que creo que no puse aquí, me acabo de acordar, es cuando de pronto papá o mamá le van a pegar a ese hijo y le pegan en la cara. Eso es una humillación muy, pero muy grande cuando ya los muchachos están en esa edad. Y es importante también tener en cuenta de que para nosotros quizá la adolescencia empezó alrededor de los 15 años, 14, 15 años. Ahora estamos viendo una preadolescencia que antes no se veía y esa preadolescencia empieza alrededor de los 10 años. Ya vemos niños y niñas alrededor de 10 años presentando estos síntomas y síntomas me refiero, digamos, más como comportamiento, por ejemplo, de enojo, comportamiento de confrontación con los padres, que uno todavía los ve tan pequeños, ¿no? A los 10 años y resulta que a ellos a esa edad ya están muy confrontativos y esto es algo que es de la etapa de la adolescencia. Por eso se está hablando de una preadolescencia de unos años para acá. Otros errores es gritar, maltratar, culpar, insultar, avergonzar, ridiculizar o ser irónico o chantajear. Pensar en otra cosa mientras la otra persona habla. Bueno, esto, como les decía anteriormente, es muy común ahora porque todos estamos con el cuento del teléfono. Así que, pues, muy importante tenerlo en cuenta. Y miedo a hablarles, que es parte de la pregunta que hacían ahora. Sí, si mal no recuerdo, la pregunta era como que ¿qué podemos hacer? Que los latinos tendemos ahora a tenerle miedo que porque llaman la policía. Yo me acuerdo, les voy a contar aquí, esto es muy personal, cuando nosotros recién llegamos acá, mi hija llegó y tenía 2 añitos. A los 3, 4 añitos, ella entra a un daycare y lo primero que le enseñaron era que si su mamá o su papá lo regañaban, ellos llamaban al 911. Y entonces ella a esa edad, como de 3 o 4 años, un día que la regañé, me dijo que me iba a llamar a la policía. Entonces yo sin enojarme, sin gritar, sin nada, la senté en el mesón de la cocina y le expliqué, pero a través de preguntas. ¿Por qué vas a llamar a la policía? Porque tú me gritaste. ¿Por qué yo te grité? Porque yo hice algo malo. ¿Ok? Entonces, si tú hiciste algo malo, ¿cómo esperabas que yo respondiera? ¿Ves? Ahora, ustedes pensarán, está muy chiquito, ¿cómo va a deducir todo eso? No, los niños, cuando les hemos ayudado a desarrollar ese lenguaje, ellos piensan muy bien. Los niños ahora son muy rápidos y muy inteligentes. Entonces, en cuanto a la pregunta que me hacían, ¿qué hacer? Una manera de nosotros poder abordar a ese hijo es a través de las preguntas. No
se exasperen, en la medida que nosotros más nos exasperemos, más gritemos, más nos enojemos, más perdamos el control, estamos perdiendo. Traten de tomar ese control, traten de llevar a ese hijo a la conciencia. Ok, ¿por qué me vas a llamar la policía? Ahora, para todo esto se necesita tener un momento de calma. Esto no se puede hacer en un momento en el que todo el mundo está gritando porque nadie se va a escuchar. Pero sí es muy importante trabajar en ese miedo. Por supuesto, eso se tiene que trabajar con anterioridad o empezar a aplicar esto que yo les estoy diciendo para que ese joven vaya desarrollando confianza en usted. Una de las maneras en que desarrollamos confianza con nuestros hijos es hablándole de nosotros también. Es diciéndole las maneras como nosotros quizás nos equivocamos, todo a su momento, ¿no? No vamos a hablar de los errores de la juventud cuando ellos están justo en la juventud, pero sí es importante hablarles, por ejemplo, del día, cómo me fue hoy, ay, no, hoy tuve un día estresado, o no, hoy mi jefe se enojó conmigo por esto. Cuando tú empiezas a contar acerca de tu vida, tu hijo va aprendiendo a que esa es una dinámica normal. Y esto es lo que te va acercando a tu hijo. Es lo que necesitamos hacer incluso cuando ya tenemos adolescentes que sentimos que como que perdemos el control. Una vez tú empieces a comunicarte de manera adecuada con ese adolescente, a tenerle paciencia, a entender todo lo que está pasando, entonces ellos se van a abrir también para que puedan, para empezar a compartirte. Y eso yo les aseguro que va mejorando, pero somos nosotros los adultos los que tenemos que empezar a dar ese primer paso. Bueno, ¿por qué precisamente es que tu hijo no te entiende? Ese adolescente no entiende y nosotros muchas veces lo podemos decir. Yo he escuchado a muchos papás diciendo, y a lo mejor yo en algún momento lo dije también, mis hijos ya están grandes, tienen 21 y 25, pero seguramente en algún momento lo dije. Y es como que este niño no piensa, este muchacho parece que no tuviera cabeza, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Bueno, en realidad es así. Tu hijo adolescente todavía no puede pensar, o por lo menos no como piensas tú, porque el cerebro de ese joven no se ha terminado de desarrollar. Nuestro cerebro se termina de desarrollar alrededor de los 27 años. Aquí tenemos un dibujo de lo que es el cerebro y tenemos el cerebro reptílico. Allí se sitúa básicamente todo lo que son las emociones. Aquí se sitúa todo lo que es el instinto, el instinto. Por eso se le llama reptílico, porque es como lo que también, la parte del cerebro que también tienen los animales, es un instinto. Por ejemplo, el perrito, tú le pegas al perro, le pegas una, dos veces y el perro te gruñe y la tercera te muerde. ¿Sí? Él reacciona a lo que estás haciendo. Después viene el sistema límbico, que es donde se alojan nuestros sentimientos, nuestras emociones. Por eso es que ahora que está tan de moda hablar de las emociones y cómo controlo las emociones, y algunos piensan que las emociones son malas. Hay gente que me ha dicho, ayúdame a no sentir, enséñame a no sentir, que yo no quiero sentirme enojada, yo no quiero sentirme enamorada o enamorado, yo no quiero sentir, eso es imposible. Los seres humanos sentimos y todo está aquí en nuestro cerebro. Y entonces finalmente tenemos esta parte de arriba que es la neocorteza. Esa es la parte, nosotros nacemos con ella por supuesto, pero inmadura, no se ha desarrollado. Entonces esa parte del cerebro es lo que nos lleva a tener un análisis, a tener unos procesos mentales, a identificar lo que es bueno, lo que es malo. Por supuesto todo esto se los van enseñando ustedes desde que los niños están pequeños, pero ellos terminan de tomar esas decisiones más asertivas después de los 27 años. Por eso es que entre los 25 y 27 años hay un gran cambio en el ser humano, donde uno dice como que, wow, al fin sentó cabeza, ¿no? Es que al fin tiene la madurez para pensar de una manera mucho más concreta, más sólida, más analítica y puede tomar mejores decisiones. Si nosotros combinamos esta inmadurez del cerebro con una sociedad que nos está diciendo a los 18 años, usted ya es adulto, usted ya puede hacer lo que quiera, puede tomar decisiones. Ah, bueno, ese joven que está loco por sentirse grande, entonces la sociedad, la ley le apoya porque dice, ya tú puedes hacer todo esto, empieza a tomar decisiones y ahí es donde se equivocan y no se hemos equivocado tanto.
yo creo que la gran mayoría de nosotros podríamos decir, mis peores errores, mis peores equivocaciones fueron precisamente cuando yo pensé que ya yo era adulto, entre los 18, 19, 20 y pico. Por ahí siempre están como todos esos errores que nosotros hemos cometido, y de hecho, en la Biblia nos lo dice, ¿no? Hay un salmo, creo que lo escribí más adelante, en donde dice, Señor, perdona mis pecados de juventud. Cuando yo leí eso fue como una luz tan grande, porque es como realmente la Biblia nos habla de todo. Incluso tiene en cuenta de que nosotros, todos los seres humanos, esa es la etapa donde más nos hemos equivocado. Yo traté de hacer un dibujo, ahí no me quedó como tan bien, pero más o menos, supongamos que esto es un cerebro de lado, ¿verdad? Entonces, como les decía, en esta parte de acá, en donde está el sistema límbico, es donde están las emociones. Esta parte de acá es lo que sería la neocorteza, que es lo que se termina de desarrollar alrededor de los 27 años. ¿Qué pasa con el joven, con el adolescente? El adolescente tiene una idea, esa idea le genera una emoción, y esa emoción, jumping to conclusion, salta de la emoción a la acción. ¿Por qué? Porque este lado, que es la que está inmadura, digamos que en la medida que nosotros vamos creciendo, aprendiendo, teniendo toda esta interacción con nuestros padres, con nuestra comunidad, nuestros amigos, todo, se va haciendo como si fuera una mallita, como si fuera un colador. Entonces, por eso a los 27 años, esta persona ya adulta tiene una idea, le genera una emoción, pero pasa por este colador. Y ese colador, que es precisamente la parte, digamos, pensante, la parte razonable, le va a llevar a hacerse preguntas. Pero está bien que yo haga eso, y si yo hago eso, ¿qué conclusiones qué consecuencias, pueden haber? Perdónenme que me fui. ¿Qué consecuencias pueden haber? Entonces, ya la acción va a ser diferente. Por eso cuando nosotros tenemos un adolescente y pensamos, es que este muchacho no piensa, es verdad, ellos no pueden pensar, o por lo menos no de la manera como lo hace papá y mamá, porque no tienen este filtro que les ayude a ellos a identificar los peligros, que les ayude a ellos a ser más asertivos en sus decisiones. Por eso es que en esta edad, a pesar de que es tan difícil trabajar con ellos, entenderlos, es donde ellos más nos necesitan. No quiere decir que antes o después no, pero es una edad en donde necesitan mucho el apoyo de nosotros. Entonces, ya empezando como con los tips, para hablar con un adolescente es importante hablar de lo reciente, de las últimas 24 horas, no de los últimos 24 años. Como por ejemplo, ¿cómo te fue en la escuela? Hay dos razones para esta. La primera, que cuando usted le pregunta al joven, ¿y cómo te fue la semana pasada en el examen que tenías? Él lo primero que va a pensar es, ¿para qué me preguntas? No te importó, no te acordaste que yo tenía un examen. Lo que él interpreta es que a usted no le interesan sus cosas. Entonces es muy importante que usted esté atento de lo que él está viviendo. Pero además de eso es porque el adolescente ya en esa edad empieza a estar muy distraído y a olvidarse de las cosas que hace. De hecho, muchos jóvenes a esa edad es donde se dan cuenta que pueden haber sufrido de déficit de atención, y solo se viene a descubrir en esta etapa de su vida. Empiece a hablar de lo que a usted le pasa. Era lo que les comentaba hace un ratico. No de lo que cree o lo que está mal con el adolescente. Me molesta mucho y te siento mal cuando no me respondes. ¿Se acuerdan que les había hablado de que a los niños pequeños hay que hablarles en sentido tú? Porque como ellos apenas están desarrollando el lenguaje, necesitamos con ese tú ayudarles a expresar sus sentimientos y a que ellos desarrollen el lenguaje. Cuando es el adolescente, a partir del adolescente y de ahí en adelante, con los adultos, con nuestro esposo, con las personas que tenemos alrededor, se habla del sentido yo. ¿Qué significa el sentido yo? Que ya yo voy a hablar es de mi sentimiento, de mi pensamiento, no de lo que yo veo que a ti te pasa. Porque
Cuando yo empiezo a hablarle a un adolescente o a un adulto, es que tú, ahí se va a interpretar más como un señalamiento, como que lo estoy criticando, como que no lo entiendo. Entonces, esa persona, por supuesto, va a reaccionar mal, porque va a estar a la defensiva. Pero si yo le hablo acerca de lo que yo siento, entonces va a haber una comprensión más, como que la culpa no es mía, ¿no? O sea, tú te estás sintiendo así y entiendo que te sientes así porque yo hice esto. Bien, la palabra de la madre lo puse aquí porque desafortunadamente, sobre todo para nosotras las mamás, ocurre más con la mamá que con el papá. La palabra de la mamá se vuelve muy desgastante para el hijo. ¿Por qué? Porque somos nosotras las que hemos estado ahí casi que toda la vida diciéndoles qué hacer, qué no hacer, qué no hacer, qué no hacer y qué no hacer, porque casi siempre ese es el estilo que hemos aprendido y que les transmitimos a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra de la madre se vuelve muy desgastante para ellos y por eso muchas veces a nosotras ya no nos escuchan. O tenemos mucha autoridad o hemos perdido autoridad. Y otra razón es por cantidad, ¿sí? Porque nosotras hablamos mucho más y cantaleteamos mucho más, es la realidad. Entonces ellos, como que la palabra de la mamá ya no le prestan mucha atención. Por eso, para cambiar esto, perdón que se me cayó algo. Para cambiar esto es importante nosotros ser asertivos en la comunicación con los otros tips que les he mostrado. Muchas veces podemos decir, es que yo le digo tal cosa y no me hace caso. Pero viene mi vecina y a veces, lo mismo que yo le dije, le dijo mi vecina, le dijo la tía, le dijo la mamá de su amiga y a él sí le prestó atención. En cambio a mí no me presta atención. Entonces es por eso, porque desafortunadamente a veces como que trillamos mucho en el mismo tema, no llegamos al punto, no le hablamos con el tono adecuado, en el momento adecuado, que todo esto es importante. Ya con los jóvenes es muy importante encontrar un momento adecuado, un lugar adecuado para poderles hablar y sobre todo saber que nos están prestando atención. Con el adolescente, muy importante que hables 15 minutos. Ya después de los 15 minutos, él o ella no te está prestando atención, sobre todo si es un varón. Por eso hablaba en esta parte de acá arriba acerca de la cantidad. Si hablamos demasiado, ya no nos van a prestar atención, ellos se desconectan y más ahora con todos los electrónicos que hay. Entonces, la recomendación es, si usted tiene 3 o 4 cosas para decirle a su hijo, para llamarle la atención, para hablar acerca del tema, escríbalos puntualmente. Por ejemplo, vamos a hablar de que ayer no recogiste la ropa. Vamos a hablar acerca de que te quedaste hasta tarde, no sé, viendo videos. Y ustedes ponen cada punto y miden también el tiempo. Es posible que en el primer punto se le fueron los 15 minutos. No se desespere por eso, tranquilo. Va a tomar esa lista en otro momento, pero no hable de tantas cosas en el mismo momento porque después de los 15 minutos ellos se van. Y no es porque su hijo sea grosero, no la quiera, no le quiera prestar atención, es porque es lo que normalmente pasa en un adolescente. Entonces, para que usted no se sienta de que su hijo no lo respeta o no le está prestando la atención adecuada, trate de implementar esos 15 minutos cuando vaya a hablar con un adolescente. Es muy importante dejarlo que opine, ¿no? A esa edad ya es muy importante. Claro que ellos pequeños, también por ejemplo lo vemos niños de 5, 7 años, les decía ahora, es importante también que ellos vayan diciendo qué les gustaría. De hecho, ellos a esa edad ya van diciendo, ya no me quiero poner la camisa roja, me quiero poner la blanca. Ellos van teniendo esa destreza y es importante que lo dejemos hacer porque eso va a generar autonomía en ese niño, ¿no? Entonces, también en cualquier situación, por ejemplo, de la familia, muchas veces lo que los papás hacemos es entre papá y mamá tomar decisiones. Es importante que ellos también empiecen a ser parte de las decisiones y de la solución de problemas, primero porque les están generando confianza y segundo porque les están enseñando a resolver problemas, que ellos después lo van a tener que hacer solos. Entonces, cuando algo se presente, poderle preguntar, ¿tú qué crees que podamos hacer? ¿Qué crees que sucede si hacemos esto? Eso les va a ayudar a ellos, por supuesto, a que es posible que le digan, no, yo no sé qué hacer. Bueno, ¿qué te parece si hacemos esto?
Entonces, eso les va a ayudar a generar a ellos, por supuesto, nuevas habilidades de comunicación. Escúchelo con atención, mírelo a los ojos y no le interrumpa. Esto es muy frecuente porque como perdemos la paciencia tan fácil, entonces empiezan a hablar, inmediatamente los estamos interrumpiendo y los estamos interrumpiendo porque queremos que sean y hagan lo que nosotros creemos que se tiene que hacer. Asienta con la cabeza o dígale que sí se puede, que sí puede ser, que usted está de acuerdo. Esto es muy importante. Trate de comprender al adolescente lo que dice y cómo se siente. Trate de entenderlo como si usted fuera él, con su edad y no con la edad actual. Recuerde que usted es el adulto y tiene recursos e experiencias que le pueden ayudar a su hijo. Puse esta fotico acá porque para ellos un granito es lo último. Un en la cara es un problema enorme. Entonces, cuando le digo que usted se lo entienda como con la edad que él tiene y no con la edad que usted tiene, usted quizás a esta edad le diría, pero eso no es nada, es un granito, eso mañana se te quita. Pero si usted se pone en los zapatos de ese adolescente y usted se acuerda, se va a sentir como se siente él. Va a sentir que lo van a ver feo, que lo van a rechazar, sobre todo en esta sociedad en donde estamos teniendo como unos prototipos de hombre y de mujer, que el que no cumple con esos prototipos es como que no tiene derecho a ser de la sociedad y es algo bien fuerte con lo que están lidiando los jóvenes en este momento. Entonces es muy importante que usted lo comprenda, que entienda sus sentimientos. Si usted entiende sus sentimientos y le dice, sí, hijo, te entiendo. Ay, mi amor, sí, yo sé que a veces uno se siente que eso le queda feo, pero tranquilo, mira, vamos a usar esta cremita, tal cosa. Siempre eso lo que va a generar es una gran confianza en usted como papá o como mamá. Clarificar. Es supremamente importante, y esto por favor, ténganlo apuntado en grande, en la nevera, que no se les olvide, clarificar ese mensaje con los adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes tienden mucho a cambiar el mensaje según su conveniencia. Cuando usted clarifica, el mensaje queda como que plasmado en las dos memorias, tanto en la de él como en la suya. Entonces, diga, ok, lo que tú quieres decirme es esto, o entendí que tú quisieras, entendí que tú me estás pidiendo. Resume ese mensaje para que usted esté seguro que usted comprendió y, como les digo, se va a plasmar en la memoria de los dos. Si él más adelante o ella más adelante, no mami, es que tú me dijiste, no, espérate, tú recuerdas que aclaramos y tú me dijiste, porque en el momento que usted clarifica, eso inmediatamente queda plasmado en los dos cerebros. Entonces va a ser mucho más fácil de que usted tenga control de eso que dijeron o de ese acuerdo que llegaron. A ver, ¿qué dice acá que no leo bien? Sea específico en el comportamiento que espera de él y en lo que usted puede hacer. Es parte de la clarificación. Entonces quedamos en que yo te haré preguntas, que yo no te haré preguntas de una habitación a otra y tú hablarás conmigo cuando comamos. ¿Sí? O sea, son unos acuerdos a lo que ustedes están llegando. Nunca prometa algo que no va a cumplir. Esto tanto para los niños como para los adolescentes. Yo me acuerdo una señora que en algún momento me decía, su hijo estaba teniendo un comportamiento, ¿no? Digamos, fuera de lo que ella esperaba. Era un comportamiento muy de adolescente, pero fuera de lo que ella esperaba. Entonces ella sentía que su hijo se estaba pues comportando muy mal. Y entonces un día le dijo, y era que él salía mucho con sus amigos. Él le gustaban mucho las fiestas y se iba para la casa del uno, del otro, en fin. Entonces ella me dijo, yo le voy a decir a mi hijo que la próxima vez que salga, lo voy a echar de la casa. Entonces yo le dije, ¿y tú de verdad vas a echar a tu hijo de la casa? Y me dice, no, yo no lo voy a echar, pero lo voy a amenazar. Esto es un error grandísimo, porque ellos a esta edad, acuérdense que son confrontativos, ellos están midiendo la capacidad que usted tiene de autoridad. Entonces, si usted está cumpliendo algo, lo está amenazando con algo, es porque usted realmente es capaz de cumplirlo, si no, no lo haga. Porque, ¿qué pasa? Después, él lo mide a usted no es capaz de hacerlo, entonces está perdiendo autoridad con él. Efectivamente, este muchacho
midió a su mamá, se fue con sus amigos. ¿Y qué tuvo que hacer ella? Hacerse la que no había hablado, porque no era capaz de echar a su hijo. ¿Ve? Entonces empieza uno a perder autoridad. Agradezca la disposición del diálogo y haga comentarios positivos. Te agradezco que me lo digas, gracias por tu tiempo, hijo, qué rico que compartiste con nosotros, súper chévere, de verdad, gracias. Gracias por, qué sé yo, por mandarme el mensaje de texto. Una de las maneras en que los adolescentes se sienten amados es con esos mensajes positivos que nosotros le podemos hacer, con los comentarios positivos que nosotros podemos hacer para ellos, con las palabras de afirmación. Me encantó lo que hiciste, qué bueno esto, sé que vas a poder, confío en ti. Todo esto para los adolescentes es supremamente importante. Para que hagamos un resumen, en la comunicación con el adolescente, propicie un ambiente adecuado, hágale sentir confianza, reafirmándolo como joven, perdón que ahí me faltó una letra, reafirmándolo como joven, inteligente y capaz. No todo lo que usted va a escuchar puede ser de su agrado, pero haga aceptación de sus ideas, aunque usted no las comparta. Esto desafortunadamente ahora mismo estamos viéndolo mucho por muchas razones, incluyendo la sexualidad, ¿no? Que bueno, ese es otro tema que quizás en algún momento lo hablaríamos, pero es importante que usted escuche siempre lo que el joven tiene para decirle y dígale, bueno, hijo, yo quizás no comparto todo lo que tú estás diciendo, entiendo lo que estás sintiendo, trate siempre de generar esa confianza en él o en ella. Dé ideas a sus ideas. Cuando él le diga algo, oh, ¿y qué te parece si hiciéramos esto? Y quizás te quedaría mejor así. O sea, que él vea o ella vea que hay un interés real suyo en sus cosas. Lleguen a acuerdos y a compromisos mutuos. Aquí ya no es como con el niño, que uno, aunque al niño es bueno hacer la comunicación bilateral, como lo hablamos antes, de todas maneras usted al niño siempre lo está guiando. Entonces, no se llegan a esos acuerdos mutuos al principio. Con el adolescente sí es importante llegar a acuerdos, llegar a esos puntos medios. Entonces, la recomendación aquí con los papás es, por ejemplo, si usted quiere que su hijo se acueste a las 10 de la noche porque usted entiende que esa es la hora en que va a poder dormir bien y levantarse bien para ir a la escuela, yo le digo, para llegar a unos puntos medios, usted no diga nunca que a las 10, diga que a las 8, que a las 9, porque él seguramente le va a decir a las 12, no a las 11, a las 9 y finalmente van a llegar a las 10, que es el horario en donde usted cree que realmente él o ella se deben acostar. Así que siempre usted trate de manejar esos parámetros del antes y del después para que lleguen a unos acuerdos mutuos. No se trata de manipular, se trata de que, porque igual siempre va a haber esa opinión del La profesora parece que perdió conexión, ya se va a conectar.
No entiendo nada. Un momentico, ya está, fue que se le apagó la computadora así de repente, pero ya está entrando. Que le den un minutico. Gracias. Ok, está bien. Muchas gracias. Una pregunta, ¿uno cómo hace después para conseguir la grabación de este seminario? Sí, lo vamos a subir en nuestra página de YouTube, CEPI Miami. Ahí pueden encontrar esta y la del viernes que continúa. Ok, gracias. De nada. Voy a tratar de compartir otra vez, pero no me está permitiendo compartir el PowerPoint que tenía. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta dónde vamos? Mientras quizás se acaba de cargar un poco mi computador. Yo le escribí en el chat, pero si gusta la vuelvo a repetir. Sí, por favor, porque no me aparece aquí. Creo que me desconecté y no me aparece. Cuenta. Ok, porque por ejemplo decía Esta información está disponible. Esta información está disponible por YouTube. Perdón, señora María, creo que es usted la que está hablando. No, un señor está haciendo una pregunta. Oh. Ok. Bueno, era sobre los adolescentes que nos decía que los tratábamos de comprender y que sintiéramos como ellos, pero lo que a mí me ha pasado así con mi hija es de que por lo mismo, de al yo sentir cómo se siente uno trata de decirles que no, así como para ellos puede que se les acabe el mundo, yo pienso que o más bien lo que yo hago es decirle que no haga caso o que no le dé tanta importancia, pues, como en este caso el granito que le sale en la cara, un decir, ¿no? Sí. Y por otro lado, que alguien se burle o hable de ella. Yo le digo que entre más importancia ella le dé a esas personas, las otras personas van a seguir atacando, sea a ella o a cualquier otra persona. Y también le comento que, por ejemplo, esa otra persona actúa así porque tal vez esa persona tiene esos, tal vez los mismos problemas o defectos que está viendo en otra persona o en otro adolescente. Sí, gracias señora María por compartirnos eso, porque yo creo que aquí hay una implicación que nosotros debemos prestar atención. Está muy bien el apoyo que usted le está dando. Sin embargo, sí estamos encontrando una problemática muy grande entre los jóvenes en este momento, como les decía. Parte de eso es, perdón, me mandaron un chat y me distraje. Parte de eso precisamente es como esos prototipos que se están dando ahora entre los jóvenes y las jovencitas, en que si no encajan en esos prototipos, entonces como que no encajan en la sociedad o en ningún grupo. Una de las cosas que los jóvenes adolescentes buscan mucho, como ya hay esa separación real de los papás, donde les decía, ya nosotros no somos sus héroes, entonces
empieza a haber mucho el bullying, ¿no? Y sí es importante poder prestar atención. Está bien apoyarlos, está bien decirles, mira, no te preocupes, o esta persona, o no le prestes atención, pero muchas veces hay que prestar atención y darles herramientas y hablar con las personas que hay que hablar y seguir un conducto regular, porque desafortunadamente estamos viendo a veces un bullying muy fuerte que los niños solos no lo pueden enfrentar por muchas herramientas que nosotros les demos o porque les digamos, no, pero tú eres bueno, tú tienes estas características o tú eres muy inteligente o tú eres lo que sea. Si tienen un grupo de personas que están arriba de ellos haciéndoles bullying, definitivamente que sí hay que tomar acción, ¿no? Eso es algo que es importante también identificarlo. Muy bien. Yo quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que tengo problemas con mi cámara y no puedo verlas. Tranquila, no me pueden ver. Yo tengo una pregunta. Mi niña, bueno, mi hija va a cumplir en 2 meses 13 años. Ella baila para una academia y ella tiene 4 años en esta academia y ella desde que empezó, ella ama el baile. Y en su cara se veía la felicidad, sus brazos, sus actitudes, pero de un año para acá eso ha cambiado y ella dejó de sonreír. Algunas veces la veíamos triste, otras veces la veíamos sola, siempre tuvo amigas y ya lo último nos ha dicho que ella quiere salirse. Entonces, bueno, hemos empezado a indagar con ella, como es una preadolescente, bueno, y ella tiene una amiguita que ya se apegó mucho a esa amiguita. Esa niña está recién llegada aquí a los Estados Unidos. Mi hija es única hija y ella se apegó mucho a ella, pero esta niña tiene dos hermanas mayores y es una niña, ella ve a mi hija muy niña, aun y cuando tienen la misma edad, ella ve a mi niña muy niña y ella quiere estar con las niñas más grandes. Y mi niña quiso empezársela a pasar con niñas de 15 hasta 18 años, cosa que eso nunca había pasado. Todo esto a ella le ha bajado la autoestima. Lo que vemos mi esposo es por el suelo, ya no quiere bailar. Ella ahora ella está muy encerrada en sí misma, ella no quiere compartir. Ella estaba en un chat con las niñas y como pues yo a ella no la dejo ir a un mall sola, yo no la sé, ¿no? No sé, todavía pensamos que le falta un poco. En cambio, las otras niñas las dejan ir porque ya son niñas grandes. Y la otra de 13, la mamá las deja. Entonces ella dice, es que ustedes no me dejan, ellas a mí no me aceptan porque es que ustedes siempre están conmigo, es que mami, es que ustedes no me dejan tranquila, no me dejan hacer lo que yo quiero y la autoestima de mi hija está por el suelo. Entonces ella nos ha pedido salirse del grupo y nosotros hemos hablado con ella porque le decía, mami, tú eras feliz, tú te lo disfrutabas, mami, mamita, no te importe, yo sé que eso es importante para ti, pero trata de ir, mami, y no importa, otras amigas, no, mami, yo no quiero, y ella llora, y el viernes nosotros casi, no sé si será un error, pero casi la obligamos a que hiciera la clase por Zoom, porque ellos tienen 2 meses practicando y ella nunca ha practicado. Y ella está tranquila, pero en lo que ve ese grupo de amigas, ella empieza a sudar y se pone nerviosa y ya no baila bien, entonces nosotros no sabemos qué hacer. Para nosotros eso ha sido muy duro, verla a ella así. Señora María, muchas gracias por compartir esta experiencia, porque sabemos que pues son cosas muy íntimas, ¿no? Y gracias por compartirlo. Yo pensaría que es muy importante que quizás busquen ayuda para ella, porque con lo que usted me está diciendo, ella tiene síntomas de depresión, cuando ya las personas no disfrutan lo que para ellos antes era un placer, como en este caso el baile, cuando se empiezan a aislar, cuando ya no quieren compartir con nadie. Esos son síntomas de depresión y desafortunadamente la depresión es algo que es muy cuidadoso, hay que prestarle atención y volvemos a lo mismo, ¿no? Más en estas épocas en donde
los muchachos se inventan tanto. Entonces, y también tiene síntomas de ansiedad, ¿no? Las ve, se pone nerviosa, sudorosa. Es posible de que ella haya sufrido algo le está pasando, porque eso no va a salir de la nada. Pero quizás no le da miedo hablar con ustedes, y digo miedo no porque usted le vayan a hacer algo malo, sino incluso hay muchas amenazas dentro de los jóvenes. Entonces yo pensaría que es importante de que ustedes busquen ayuda profesional, en donde ella pueda, con una persona diferente a su familia, quizás tener una apertura más grande de lo que le está pasando, y que le den unas herramientas asertivas, porque si ya estamos hablando de depresión y de ansiedad, sí necesita empezar a tener unas técnicas exclusivas para poder ella manejar esos sentimientos que está teniendo. Ok, gracias. Con mucho gusto. Buenas noches. ¿Alguien se despidió por ahí? ¿Tienen alguna otra pregunta? En realidad lo que nos quedaba del PowerPoint que estábamos viendo era bien corto. No sé por qué no me ha dejado volverlo a compartir. Pero bueno, en realidad lo que nos quedaba era relativamente corto. Estábamos hablando de ponernos en los zapatos de ellos, de poder sobre todo como que validar sus sentimientos. En esta época eso es lo más importante que hay que hacer, precisamente por lo que nos compartía la señora María. Si nosotros siempre les vamos a decir como que no, sé fuerte, o eso no importa, o tranquilo, perdón, pues no les estamos ayudando, y pueden estar pasando muchas cosas atrás. Yo tuve un caso hace poco de una señora. Ella es una persona que está acá, no tiene documentos, es una persona que trabaja en el campo, y me acuerdo, eso fue cuando fuimos con el grupo de jóvenes, Zuli, me imagino te acuerdas, cuando fuimos con el grupo de jóvenes a Homestead, y entonces habían muchas familias que trabajan en el campo. Y me senté a compartir con alguno de ellos, y me decía que a su hijito le hacían bullying en la escuela, y que ella simplemente le decía, no le prestes atención, hijito, eso es porque ese muchacho tiene problemas, pero tú no le prestes atención. Pero es que el bullying es que se están burlando, que lo están minimizando, que lo están ridiculizando. Entonces no es solamente como que hazte el bobo, ¿no? Hazte el loco, eso no pasa, ignóralo. No puede ser. Necesitamos realmente acercarnos a personas que puedan detener ese bullying, porque desafortunadamente hay casos extremos en donde los niños o se suicidan o los otros les hacen algo, o estamos viendo personas que están desarrollando enfermedades de ansiedad fuertes, de depresión, de incluso mentales, todo precisamente por eso. Entonces sí es muy importante prestar atención a todo eso, y como les digo, hacer una validación completa del sentimiento que están teniendo ellos. Y bueno, por último, sé que había allí en el PowerPoint, estaba en el Salmo, creo que es el Salmo 55:7, en donde habla acerca de esos errores de nuestra juventud, ¿no? Que tengamos en cuenta que nosotros pasamos por esa etapa. Fue lo suficientemente fuerte como puede estar siendo para ellos en este momento. Traten de recordar un poco cómo fue su adolescencia. En esa época nosotros tenemos muchos sentimientos encontrados. Nosotros mismos, cuando fuimos adolescentes, me acuerdo una mexicana que dijo una expresión muy chévere, decía que es la época del chocolate, todo les choca y nada les late. Entonces, es eso, ¿no? Ellos mismos o nosotros mismos en esa época no nos comprendíamos, no sabíamos qué nos pasaba, nos levantamos enojados, nos levantamos tristes y no sabíamos por qué. Y papi y mami nos pregunta, ¿qué te pasa? Y uno mismo no sabe por qué. Entonces, tratemos un poco de ponernos en esos zapatos de ellos. Es una época, es larga, es una época muy larga. Yo les digo a los papás, tengan paciencia, porque, y más ahora que está llegando la preadolescencia a los 10, 11 años, y esto no va a terminar sino tipo 19, 20, empiezan un poco como a manejar sus sentimientos, a tomar un poco de control. Muy importante ayudarles a desarrollar su autoestima, a que confíen en ellos mismos, a que se empoderen más de su vida, para que ese bullying no cale en su corazón, ¿no? Pero es una etapa muy larga en donde tenemos que tener muchísima paciencia. Bueno, si tienen alguna otra pregunta. Y si no, de verdad, muchísimas gracias a todos los que estuvieron.
sobre todo estaremos pidiendo para que el Señor nos ayude a poder poner en práctica todas estas recomendaciones que hemos traído hoy, quizás una a la vez, o procuren que sean 2 o 3 a la vez, porque entre más lo practiquen, más lo van a aprender, más lo van a poder aplicar, y seguro que esto va a dar una relación muy sólida con su hijito o con su hijita, y no crean que porque su hijo es adolescente ya es un caso perdido y ya no hay nada que hacer. Definitivamente que sí se puede, en la medida de que usted como adulto tome control de esa situación. Entonces, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. La próxima semana vamos a tener otra charla, vamos a seguir no con el mismo tema, pero sí un poco en esa línea de cómo ayudarles a mejorar esos sentimientos. Así que bueno, los que puedan entrar los esperamos, y oren mucho por mí, por favor. Que el Señor los bendiga.